Luis Enjuanes, usted dirige una de las 3 vacunas actualmente españolas que se están desarrollando en el CSIC. La suya no es la que ha causado lesiones pulmonares a un macaco. Esa vacuna, que también se está desarrollando en el CSIC, ahora está paralizada. ¿Esto quiere decir que es una suspensión temporal o que es una cancelación definitiva? Bueno, creemos que hay mucha confusión. La vacuna que dirige el profesor Mariano Esteban en un laboratorio de mi mismo departamento, en el Centro Nacional de Biotecnología, no ha causado la muerte de ningún macaco, según declaraciones del propio profesor Mariano Esteban. Lo que pasa es que ellos todavía no tienen el informe que ha emitido la Agencia Española del Medicamento y, por tanto, no están en disposición de contestar. Como yo los conozco a este laboratorio y al profesor Mariano Esteban desde hace muchísimos años, tengo plena confianza con el trabajo que ellos hacen y él ha insistido que no se ha muerto ningún macaco durante los ensayos que han hecho. Por tanto, debe de haber algún malentendido en algún sitio. En cuanto a la Agencia Española del Medicamento le dé una contestación oficial al profesor Mariano Esteban, pues seguro que se aclarará algún malentendido que debe de haber. O sea que de momento no ha habido una paralización definitiva ni nada de eso. Sí, estas cosas suelen ocurrir, ocurrió con la vacuna de AstraZeneca y con otras, pero normalmente hablando se entiende a la gente y esto se va a resolver muy pronto. Una suspensión temporal. Profesor, hasta que se inocula a toda la población, ¿qué fases debe seguir una vacuna? Bueno, la vacuna tiene que seguir en los ensayos preclínicos en animales de experimentación, que son 3. El que ha presentado el profesor Mariano Esteban los ha hecho los ensayos en ratones, en hámsters y en monos macacos. Y luego, si todo va bien, se pasa a los ensayos clínicos en personas que tienen otras 3 fases, 1, 2 y 3. La 1 es fundamentalmente para demostrar la seguridad de la vacuna. La 2 es para comprobar, además de la seguridad, la efectividad, o sea, que induce anticuerpos, que estos pueden ser protectores, etcétera. Y ya la fase 3 es una vacuna en la que se implican un número muy elevado de personas que puede ser superior a 20.000. Mientras que en las fases 1 y 2, pues en la 1 se pueden utilizar 40, 50 personas y en la 2, 200, 300, 500 como mucho. La fase costosa es, por tanto, la humana, fase 3, que se hace con 20.000 personas y ya intervienen hospitales, etc. ¿En qué fase se encuentra la que usted dirige? Bueno, nosotros hicimos una vacuna para el virus MERS, el que apareció en el año 2012, proveniente del Oriente Medio, que se basaba en un replicón RNA. Es un principio distinto al que está utilizando el profesor Mariano Esteban. Y nuestra vacuna del MERS, que tuvo mucho éxito en el modelo animal experimental, ahora la hemos reconstruido para adaptarla al virus SARS-2. Con el virus SARS-2 estamos en el momento de ensayos en modelos animales experimentales, concretamente ratoncitos humanos, humanizados, y ya hemos visto en la fase previa que induce anticuerpos contra el virus y contra un dominio del virus que, si los anticuerpos van contra este, pues lo más normal es que sean neutralizantes, pero eso lo estamos evaluando ahora. Y consideramos que necesitamos lo que queda de año para hacer todos los ensayos preclínicos en modelos animales experimentales. ¿Cuáles serían entonces los motivos para que se retrasase la fase clínica en humanos? En nuestro caso, bueno, pues si no se diera una protección suficiente, cosa que esperamos que no sea así, pues esto podría hacer que se retrasase todo, ¿no? Pero bueno, normalmente la vacuna nuestra, tal como la hicimos para el virus MERS, dio unos resultados que la verdad fueron bastante espectaculares, en el sentido que daban una protección del 100%,
daban una inmunidad esterilizante, que quiere decir que todos los ratoncitos que se habían vacunado eran resistentes a la infección y que ni siquiera la buena inmunidad que tenían permitía al virus del desafío crecer cuando se lo administrábamos en unas dosis extremadamente letales, que eran de 100.000 unidades infectivas. De manera que probablemente en el caso del SARS-2 ocurrirá lo mismo, al menos en los modelos animales experimentales. Esto es lo que esperamos. ¿Los ensayos de vuestra vacuna serán en España? Sí, bueno, toda la parte de los ensayos preclínicos, por supuesto, y con toda probabilidad los ensayos clínicos también. Nosotros tenemos dos modelos de vacuna que están basados en el mismo principio. Un replicón RNA, que es el que amplifica la dosis que nosotros administramos, la puede amplificar en los animales inoculados en las personas entre 1.000 y 5.000 veces. Esto hace que la vacuna pueda tener mucha más potencia que otras, y hay que tener en cuenta también que nuestra vacuna no solo expresa un antígeno, la proteína S, que expresan todas las vacunas que hasta ahora se han propuesto. Esto es así porque la S es el mayor inductor de anticuerpos neutralizantes, sino que además nuestra vacuna tiene la capacidad de expresar otras proteínas implicadas en la inducción de protección, tales como la proteína N, la llamada nucleoproteína, que induce una fuerte respuesta celular, la llamada de los linfocitos T, que tienen la propiedad de matar, destruir las células infectadas por virus, que tienen virus en el interior y que no son neutralizados por los anticuerpos hasta que estas células no lo liberan, porque son destruidas y se rompen y liberan el virus al exterior. Claro, o sea que sí, que pueden hacer esos ensayos aquí en España, con humanos me refiero. Todos estos ensayos, en principio, vamos, los preclínicos, por supuesto. Los clínicos tenemos dos formulaciones. Una de ellas es posible que se haga las pruebas ya clínicas en fase 3, las últimas de todas, es posible que se haga en el extranjero. La otra, con toda probabilidad, se hará en España. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en nuestro caso, ha establecido colaboraciones con otros 2 laboratorios, cada uno para cada modalidad de la vacuna que estamos desarrollando, y todavía con precisión no le puedo contestar a la pregunta, pero muy probablemente una de ellas se hará en España, la otra no estamos seguros. Prefiero las pruebas clínicas. Su vacuna consigue una inmunidad intranasal, a diferencia de las intramusculares como Pfizer o Moderna. Le quería preguntar, profesor, ¿qué efectos se pueden encontrar si mezclamos dosis de diferentes vacunas? Bueno, primero una aclaración. En este momento estamos haciendo 2 sistemas de administración. Uno que es efectivamente, como comentas, intranasal, con el fin de inducir inmunidad en mucosas, concretamente en las mucosas respiratorias. Pero también, como esta forma de administración requiere mucho más controles en lo que los piden la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Europea del Medicamento o la Food and Drug Administration de Estados Unidos, también tenemos prevista una segunda forma de administración, que es intramuscular. De hecho, en las evaluaciones que estamos haciendo, llevamos en paralelo los 2 tipos de ensayo. De manera que en el futuro todavía no podemos decir si utilizaremos los 2 o uno, el que mejores resultados nos dé, y por lo menos al principio el primero que nos aprueben las agencias que regulan la administración del medicamento, ¿no? Aún así, ¿se podría mezclar una intranasal y una intramuscular? Hoy por hoy, todas las vacunas que existen ahora en el mercado, y probablemente las que vayan saliendo nuevas, se pueden combinar. De hecho, en muchos casos eso suele ser una ventaja, porque si, por ejemplo, se utiliza una vacuna basada en un vector
como es el caso de AstraZeneca, que está basada en un adenovirus del chimpancé, cuando se da la primera dosis, las personas se vacunan contra el SARS-2, ¿verdad? Pero al mismo tiempo contra el adenovirus del chimpancé. Y si luego vuelves con la misma vacuna para dar la segunda dosis, es parcialmente rechazada, lo cual aconseja combinar vacunas que son de distinta naturaleza. Y esto ya se está negociando por muchas de las compañías que ahora están produciendo vacunas y que se están administrando. O sea, no habría ningún inconveniente en combinar una de Moderna con una de Pfizer o con otra de AstraZeneca, o cuando las nuestras están listas y todo va bien, con una de las nuestras, o las nuestras entre sí. Pero desde luego la vía que sería más potente sería la intranasal para dar una respuesta en cosas respiratorias, por donde entra el virus, que es la más fuerte. Porque este tipo de inmunidad se induce presentando el antígeno especialmente en las mucosas. Haciendo inyecciones intramusculares se induce muy eficazmente una inmunidad sistémica, la que nos protege los órganos internos, pero la inmunidad en mucosas es bastante más débil. Por eso estas vacunas que se están administrando ahora requieren normalmente dar 2 dosis, porque con una no suele ser suficiente. Pero digamos que las bases de esto ya se conocían. La razón por la que se da la vacuna intramuscularmente es porque es mucho más fácil que las agencias que regulan la administración del medicamento te la aprueben. Entiendo, profesor, entonces que la vacuna intranasal lo que hace es conseguir una inmunidad que llega hasta los pulmones, porque es por ahí hasta donde el virus, bueno, por donde se transmite, ¿no? Donde el virus entra, efectivamente. Claro, Ahí entonces, se necesita. ¿Qué inmunidad tendría más duración? ¿Una intranasal o una intramuscular? Bueno, es una pregunta un poco difícil de contestar, pero no porque sea difícil, sino por el tiempo. Me explico. Cuando uno se administra una vacuna intramuscularmente, induce una inmunidad en el interior del cuerpo, la que se distribuye por la sangre. Y esta inmunidad suele durar 20, 40 o 60 años. Yo te recuerdo que la vacuna contra la polio, contra el sarampión o contra la viruela, que por ejemplo a personas mayores como yo nos dieron hace más de 60 años, una sola dosis todavía nos protege, porque da una protección interna. Sin embargo, las vacunas que dan protección frente a las mucosas, que en las mucosas frente a virus como los respiratorios, estas son de una corta duración, entendiendo por tal que la duración en las mucosas suele durar 1, 2, 3 años, pero ciertamente no 20, 40 o 60 como dura la inmunidad interna. Por tanto, se administre como se administra la vacuna, intranasal o por vía mucosa, como es la intranasal, o sea, intramuscular o por vía de mucosas, como es la intranasal. Para efectos de este virus respiratorio, la inmunidad no se espera que dure más de 1, 2, 3 años. Pero esto ocurre siempre. Es lo que ocurre con la vacuna de la gripe. Pero es que además ocurre otra cosa. Como resulta que el virus va variando, como hace el virus de la gripe, pues cada año hay que renovar la vacuna por 2 razones. Una, porque el virus ha cambiado, es lo que está pasando ahora con las variantes, sobre todo la de la India, que ha evolucionado mucho, y claro, tenemos que actualizar las vacunas para que sean plenamente efectivas, y esto normalmente se hace con una frecuencia anual, porque si no, primero, el virus habrá cambiado ya dentro de un año otra vez y la vacuna no valdrá. Así que, y segundo, porque la inmunidad en mucosas dura poco, 1, 2, 3 años. Es por eso entonces por lo que una persona que ha pasado la COVID-19 tiene que vacunarse, aunque la haya pasado. Sí, bueno, como digo, la vacuna en mucosas no es de larga duración, 1, 2, 3 años, ¿verdad? Entonces, aunque una persona haya pasado la infección, que normalmente te deja una inmunidad bastante fuerte,
o aunque se le haya vacunado, esta vacunación habrá que repetirla periódicamente con una frecuencia que todavía no está determinada, pero que previsiblemente oscilará entre 1 y 2 años. Resumen, lo normal es que como el virus parece que ha venido para quedarse, cada año, año y medio o 2 años nos tendremos que volver a vacunar. Estamos en la quinta ola. Esta ola es mucho más alta que hace justo un año. Para poner un poco en contexto, a nivel mundial, en julio de 2020 había una media de 250.000 casos. Ahora, en julio de 2021, la media de casos a nivel mundial ha sido de 600.000, es decir, 4 veces más. Profesor, ¿cómo es posible que de un año para otro, y creo que lo más importante, teniendo la vacuna, hayan aumentado tanto los casos? Bueno, han aumentado, pues probablemente en la situación actual por 2 razones. Una, por el estado, vamos a llamar, mental de la población, que ha llegado la apertura, bajaron los números de infectados en torno a 90 por 100.000 habitantes, entonces eso supuso una liberación de los sistemas, se empezó a hablar de no utilizar mascarilla, al menos en espacios exteriores, se empezaron a aumentar las fiestas, las horas hasta las que podían estar abiertos los restaurantes, etcétera, etcétera. Todo esto ha coincidido también con final de curso en las universidades, en los institutos y en los colegios, y entonces la gente, particularmente la joven, ha tenido mucho más tiempo para el espacio, para relacionarse, y esto ha llevado que el virus ha diseminado mejor. Pero además, sin duda, hay otro factor que ha influido, que es la variante Delta, venida de la India, que se transmite a una velocidad entre el 80 y el 100% más que las anteriores, o sea, prácticamente ha duplicado la velocidad de diseminación. Cuando se han puesto ambas cosas juntas, esto ha resultado pues, ser bastante explosivo. De hecho, lo que está previsto es que a finales de agosto más del 90% de la población mundial infectada lo estará por la variante de Delta de la India, que es mucho más transmisible que las anteriores variantes que conocíamos. ¿Es más mortal esa variante Delta? Pues esto todavía no ha quedado claro. Claro, mueren muchas más personas, se infectan muchas más personas, pero esto no se ha podido constatar que por cada infectado haya más muertes que antes. Lo que ocurre es que como se disemina a mayor velocidad, hay más gente infectada y el número de muertos continúa siendo significativo, pero no tanto como correspondería a el caso de que la población no estuviese ya vacunada parcialmente. Hay que tener en cuenta que efectivamente en países muy adelantados como los europeos o Estados Unidos, pues la población que está vacunada es de un 50% un poco superior. En algunos casos como Israel, pues es superior, pero no todo el mundo está todavía vacunado. Ha rescatado una medida, la de la mascarilla. Yo le quería preguntar si la mascarilla impide que haya gripe, pero no COVID. No, yo creo que lo más normal es que la mascarilla impida ambas cosas. Es decir, la mascarilla es un obstáculo que tiene una eficacia superior al 85% si está bien colocada y es de una buena calidad, es decir, que rebaja tanto la transmisión del virus SARS como del virus de la gripe. Eso está perfectamente demostrado, no hay que dudarlo de ninguna manera. Y hoy en día todavía tenemos la obligación de utilizarla en muchos espacios, no solo los cerrados, sino también los espacios abiertos cuando la densidad de población es muy grande y no se pueden mantener las distancias de seguridad. No es la mascarilla, en mi opinión, hay que llevarla siempre con uno mismo y dependiendo de la situación en la que se encuentre, pues se la tiene que poner o quitar. Si va por un camino en un bosque que está prácticamente solo, pues evidentemente se la podrá quitar, o en una playa que no hay prácticamente gente.
pero en cuanto entre en una calle bastante concurrida, aunque sea el exterior, lo más aconsejable y lo más seguro es que haga uso de la mascarilla, que le puede dar un 85% de protección adicional. ¿Qué ha pasado entonces con los casos de gripe? Llama la atención que siga habiendo casos de COVID, pero la gripe haya frenado. Bueno, porque la verdad los dos virus están resultando ser campeones en transmisibilidad. De todas formas, el campeón número uno para transmitirse siempre ha sido el virus de la gripe. Lo que pasa es que este coronavirus se ha ido seleccionando para transmitirse con mayor eficacia. Pero, por ejemplo, el SARS-1 se comprobó que cuando un paciente en el año 2002, cuando apareció este virus, iba en un avión y estornudaba, por ejemplo, contaminaba a los pasajeros del asiento de delante y al de detrás, pero no al resto. Sin embargo, el estornudo de una persona infectada con el virus de la gripe puede contaminar a todos los pasajeros del avión. De momento, yo pienso que todavía el virus de la gripe se transmite con mayor facilidad. Lo que pasa que en el caso del SARS-2, pues habrán dado circunstancias especiales en fiestas que la gente no hace uso de la mascarilla y esto ha facilitado el tema. Pero no por eso debemos de pensar que el virus de la gripe se transmite con peor facilidad que un coronavirus, al menos en general. Hay una noticia, profesor Juanes, que es de Castilla y León. Es una noticia actual y decía que el 51% de los pacientes que permanecen ingresados en los hospitales de Castilla y León con COVID-19 cuentan con la pauta completa. Son datos que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ofrecía la semana pasada en una rueda de prensa. ¿Cómo es posible que la mayoría de hospitalizados con COVID-19 sean personas vacunadas? Bueno, esto desde luego, digamos que no era esperable. Es posible que lo que ocurra en parte solamente, sea debido a la variante Delta. Con la variante Delta, la eficacia de la vacunación ha disminuido en parte, ha disminuido entre un 10 y un 15%, y esto se está notando más que antes. Eso es lo que puedo aconsejar. Yo diría que en cuanto se haya vacunado al menos el 85% de la población, es dar una dosis de recuerdo, pero preferentemente con una vacuna que haya sido actualizada, para que tenga en cuenta la variante Delta, bueno, y todas las demás variantes, la del Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, que es lo que ya están haciendo, lo que están preparando todos los laboratorios en este momento. La verdad es que el ritmo de vacunación tiene un buen ritmo, las personas con mayor riesgo ya están vacunadas y le quería preguntar también por qué hay tanto interés en que los grupos más jóvenes, la población más joven, desde el inicio de la pandemia nos han dicho que no es un grupo de riesgo, ¿por qué tienen tanto interés en que se vacunen? Bueno, es que se ha seguido un orden que ha sido bastante lógico. Las personas más vulnerables eran las personas mayores de 65 años. Estas prácticamente ya están todas vacunadas, al menos en España. Después se iba bajando la edad y, por supuesto, personal sanitario que corre un riesgo elevadísimo todo el día atendiendo a pacientes que pueden estar muy graves y liberando virus por varias vías. Luego otros profesionales con los servicios de emergencia, policía, etcétera. Y entonces se dejaron a los jóvenes para el final, al principio, porque estos normalmente cuando se infectan se sobreponen a la enfermedad por sí solos. La tasa de fallecidos en la gente joven es muchísimo más baja y particularmente en los niños más pequeños. Pero ahora que ya se han vacunado las personas más susceptibles por ser mayores o más expuestas por ser servicios sanitarios, etcétera, pues se está bajando a las personas jóvenes o incluso a los niños de una cierta edad. Pero vamos, me parece un esquema perfectamente lógico. Estamos llegando ya al final de la entrevista, Luis San Juanes, y me gustaría terminar con una noticia que hemos rescatado de hace poco del presidente canario.
el presidente canario estaba estudiando la posibilidad de obligar a vacunar a determinados cuerpos de la administración y ante esta posibilidad el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y no avala que se pueda establecer la vacunación forzosa. Hay profesoras de universidad de Derecho como Asunción de la Iglesia que dice que existen derechos fundamentales como el de oponerse a intervenciones corporales porque está protegido por la Constitución. Usted como virólogo y como profesor, ¿qué opina de esta vacuna? ¿Cree que es necesaria la obligación de la vacuna? Vamos a ver, yo por razones de seguridad social sería conveniente obligar a la vacunación al menos en el personal que más se necesita. Esto ya se ha implementado aquí o en otros países. Es decir, mientras que un virus no suponga un riesgo enorme para la sociedad, pues normalmente no se puede exigir que a las personas que se vacunen. Pero cuando el riesgo que está causando la infección por un virus sea superior, sea un riesgo extraordinario, yo creo que los jueces tienen la capacidad de hacer la vacuna obligatoria. Esto ya ha sucedido en España, en Andalucía, hubo un brote del virus del sarampión y había determinados sectores de la población que se negaban a vacunarse. Sin embargo, un tribunal en Andalucía dictaminó que existía la obligación de que se vacunaran porque lo contrario representaba un peligro para la sociedad. De todas formas, en países como en Estados Unidos, en los que a veces no han tenido la capacidad de prohibir, de obligar a que alguien se vacunase, lo que hacen es establecer una serie de reglas que en el fondo acaban obligándolos, porque en Estados Unidos a veces no se puede obligar a que una persona se vacune, pero sí que se le puede prohibir que acceda a centros gubernamentales de enseñanza o a centros oficiales, etcétera, etcétera. Es decir, que no se les obliga a que se vacunen, pero si no se vacunan no se les dejan que vayan a las universidades, a los colegios del Estado, a los hospitales del Estado, etcétera. En vista de eso, claro, la gente que no es tonta lo que hace es aceptar la vacunación. Es decir, este es un tema ya conocido durante largo tiempo, pero vamos, la información que yo tengo es que en caso de que la no vacunación de un conjunto de personas represente un problema para el resto de la sociedad, es posible, y esto se ha aplicado en España ya, obligarles a que se vacunen. De lo contrario, están yendo en contra de la ley. Pero eso se hace para proteger a la sociedad en su conjunto. Acaba de señalar que se debería obligar si hubiese un riesgo. Recuerdo que en otra entrevista usted decía que este SARS-CoV-2 tiene un riesgo de transmisión mucho mayor que otro como el de 2012 o el de 2002, pero que en el caso de la mortalidad es mucho menor y tiene una mortalidad del 2%. ¿Aquí qué riesgo habría que mirar para obligar a la gente a que se vacunase? Bueno, pues el riesgo es ver que sube dramáticamente el número de personas infectadas, que se colapsan los hospitales, se colapsan las UCIs, que no se puede atender a más enfermos. Eso supone un peligro porque personas con otras patologías se van a ir muriendo, personas que tienen cáncer y por no haber quirófanos libres no se les puede atender o UCIs libres no se les puede atender. Es un problema complejo. Hay varios baremos a los que hay que prestar atención y analizar. Pero cuando esto representa un problema para la sociedad y con el fin de proteger a la sociedad, sí que se puede obligar, en mi opinión, a vacunarse, si no a todo el mundo, a ciertos sectores. Esto es lo que está pasando, por ejemplo, en Francia. El presidente francés ha obligado a que se tengan que vacunar los funcionarios del gobierno, etcétera, etcétera. Pero ya digo, si no, está el otro lado, que si tú no te vacunas, pues no te vacunes, pero no te dejamos viajar, etcétera, etcétera, y poner pegas para que al final comprendan que se deben de vacunar. No quererse vacunar es como comprar un billete a un suicidio, porque está
sometido al grave riesgo cada vez más alto de infectarse, de transmitir esa infección a su familia, a sus hijos, a sus padres y hacer que algún miembro de la familia pues fallezca. Por tanto, eso no parece que es la actitud más inteligente y yo creo que como consecuencia de esto y otras cosas que hay que tener en cuenta, los jueces tienen el poder de, en casos necesarios para proteger a la sociedad, de obligar a que determinadas personas se vacunen. Esto es lo que ocurrió en el caso de aquellos niños que los padres no los querían vacunar contra el sarampión y estaban causando perjuicios enormes en los colegios a los que asistían a clase, ¿no? Profesor Juanes, no sé si le puedo preguntar qué vacuna se ha puesto usted. Imagino que ya se la habrá puesto. Sí, sí, bueno, yo la que me dieron, la que me tocó, a la inmensa mayoría de los trabajadores en riesgo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas nos pusieron la vacuna de Moderna, las 2 dosis. Era la que administraban en el centro. Hablo de Madrid. Los trabajadores del CSIC, que trabajábamos con el virus infectivo, pues toda esta gente fue al mismo centro de vacunación, Instituto de Vacunación de Madrid, y ahí nos pusieron a todos la de Moderna. Pero también la ponían a otra gente. Era la que en ese momento tenían en disposición, ¿no? Cuando se pueda vacunar con la vacuna española, ¿lo hará con la suya, la que usted dirige? Bueno, si todo va bien, cuando me pueda plantear ese problema, ya tomará la decisión, pero desde luego, si es una vacuna que, como en las que hay ahora circulando, ha sido aprobada por la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Europea, ¿por qué no? Tiene la bendición y se han hecho todas las pruebas de seguridad, pues naturalmente que sí, me vacunaría con la mía, de la misma manera que me he vacunado con otras. Luis San Juanes, profesor del CSIC, muchísimas gracias por atendernos hoy en Radio Surco. Muchas gracias por su tiempo. Por vuestro interés. Muchas gracias. Que pase un buen día.